Si eres cristiano, algún día oirás hablar del tema que vamos a tratar hoy y sin lugar a duda preferimos que lo oigas de nosotros y no de un ateo o alguien de alguna secta que astutamente quiera hacer tambalear tu fe. Quieras o no, la pregunta que tendrás que contestar al final de este video es si crees o no que a la Biblia que conocemos hoy en día se le han adicionado versículos o por el contrario, la Biblia que tenemos hoy es el mismo texto original que Dios nos entregó desde un principio. La discusión de hoy se centrará en lo que se ha conocido como la coma joánica, también conocida como coma joanina, paréntesis joánico, cláusula joánica o apócrifo joánico, la cual se encuentra en la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8, que podría haber sido incorporada como una glosa en la Vulgata latina desde el siglo IV, para luego ser agregada como parte del texto de la epístola misma, cerca del año 800 después de Cristo. En otras palabras, lo que habría empezado como algo parecido a una nota a pie de página terminaría como parte de la primera carta de Juan. Esta coma o frase fue utilizada como un texto de apoyo para la doctrina de la Trinidad, pero su autenticidad ha sido ampliamente discutida entre los estudiosos y críticos bíblicos. Es importante tener en cuenta que la coma joanina no se encuentra en los manuscritos más antiguos y confiables del Nuevo Testamento, y la mayoría de las versiones modernas de la Biblia la omiten o la incluyen con notas de referencia que indican su controvertida naturaleza. La coma joanina es considerada por muchos eruditos como un añadido posterior al texto original de Primera de Juan y por lo tanto no se cita comúnmente en la actualidad para presentar la Trinidad. Ahora veamos lo que dicen dos Biblias distintas acerca de estos dos versículos. El texto según la Biblia Nueva Versión Internacional, que no contiene el supuesto añadido, dice: tres son los que dan testimonio y los tres están de acuerdo, el espíritu, el agua y la sangre. Los mismos versículos conteniendo el texto conocido como la coma joanina son citados así en la Biblia Reina Valera 1960, porque tres son los que dan testimonio. Y pongan atención porque la parte subrayada sería el supuesto añadido a la Biblia. En el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Muy bien, empecemos a analizar entonces si esta frase contenida en algunas Biblias como la Reina Valera o la King James en inglés debería o no estar allí. Primero veamos qué dicen las evidencias de los primeros padres de la iglesia, o sea, la evidencia patrística. Tenemos a Irineo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Hipólito de Roma, Orígenes y Cipriano. De ellos, Tertuliano es el primero que cita una idea de una Trinidad, pero lo hizo bajo el nombre de Triada, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y aunque escribió sobre la Trinidad y la divinidad de Cristo, no parece haber hecho mención explícita a la coma joanina en sus escritos. Lo mismo ocurre con Orígenes y los otros. No se conocen registros de que hayan mencionado la coma joanina en sus obras. De haber conocido la frase, aquellos tempranos defensores del dogma de la Trinidad ciertamente la habrían empleado. No obstante, la cita está ausente de todas sus argumentaciones. Debido a que para el siglo IV después de Cristo habían prosperado algunas agrupaciones heréticas como la de los arrianos, los cuales decían que Cristo no era ni igual a Dios ni mucho menos Dios, sino que Cristo era alguien inferior a Dios. O la agrupación también herética de los sabelianos, los cuales negaban que Dios, el Hijo y el Espíritu Santo fueran tres personas distintas y más bien eran tres expresiones o modos de una sola persona o una modalidad de un Dios unitario. Fue necesario que se realizara el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, el cual no se convocó para tratar la Trinidad, como creen erróneamente muchos, sino que este concilio fue para establecer de una vez por todas la divinidad de Cristo. Por lo tanto, el concilio declaró que Cristo es consustancial con el Padre, es decir, que Cristo era completamente hombre, pero también completamente Dios. Lo más lógico pensar es que si la coma joanina hubiera sido parte de la epístola de Juan para ese tiempo,
De alguna manera hubiera sido nombrada en el Concilio de Nicea para contrarrestar a los arrianos y sabelianos, pero al igual que los padres primeros de la Iglesia, el concilio tampoco citó este versículo, posiblemente porque no hacía parte de la epístola en su original, es decir, no existía para ninguno de ellos. Ahora veamos qué dicen las evidencias de los papiros griegos más antiguos. Hay dos clases de papiros griegos. Los papiros griegos mayúsculos, que son más antiguos y son conocidos también como unciales. Estos son manuscritos escritos con letras griegas en mayúsculas. Estos manuscritos eran comúnmente usados en los primeros siglos de la era cristiana y se caracterizan por su escritura cuidadosamente diseñada, con letras grandes y ornamentadas. Los papiros griegos mayúsculos a menudo se usaban para copiar textos religiosos y literarios importantes. Y también están los papiros griegos minúsculos. Son más recientes y son manuscritos en letras minúsculas. Este estilo de escritura se desarrolló más tarde en la historia y se convirtió en la forma dominante de escritura en los manuscritos medievales griegos. Las letras minúsculas son más pequeñas y simplificadas que las letras mayúsculas, lo que facilita la escritura rápida y la lectura continua. Hasta ahora no se ha encontrado ningún papiro en mayúsculas conteniendo la primera carta de Juan y por lo tanto no han podido ser usados para determinar si la coma juanina estaba o no en los escritos más antiguos. Por esta razón tenemos que movernos al precursor del libro, o sea, a los códices, los cuales son libros manuscritos hechos de hojas de papel o pergamino unidas en forma de cuadernos y, como dije, fueron una forma temprana del libro y reemplazaron gradualmente a los rollos de papiro o pergamino. Los códices permitían una organización más efectiva de la información y eran más fáciles de transportar y consultar que los rollos. Detengámonos entonces en los códices. Entre los códices más antiguos que datan de los siglos IV y V tenemos el Códice Sinaítico, el Alejandrino, el Vaticano, el Ephraemi, el Porfirianus, entre otros. Los primeros 4 conocidos por el nombre de los códices unciales del Nuevo Testamento. El Sinaítico y el Códice Vaticano fueron creados en Egipto, que era un centro de aprendizaje cristiano en ese momento. El Códice Sinaítico fue descubierto a mediados del siglo XIX en el monasterio de Santa Catalina en la península del Sinaí, mientras que el Códice Vaticano se ha alojado en la Biblioteca Vaticana en Roma, Italia, durante siglos. Ambos contienen 2 textos cristianos primitivos que no se encuentran en muchos otros manuscritos, como la Carta de Bernabé y el Pastor de Hermas, que aunque no son libros canónicos, sí son útiles para estudiar el cristianismo primitivo. Ninguno de estos códices contiene los versículos 7 y 8 del capítulo 5 de la primera carta de Juan, de la manera que lo propone la coma juanina. Todos estos códices son relativamente cercanos al Concilio de Nicea, pero como ocurrió en el concilio, la coma juanina no fue citada en ninguno de ellos, quizá porque para ellos tampoco existía. Movámonos entonces a las versiones antiguas del Nuevo Testamento, como la Vetus Latina Antigua. Esta Biblia fue la primera traducción del Antiguo y Nuevo Testamentos al latín entre los siglos III y IV. Fue usada por Tertuliano, Cipriano y Agustín de Hipona, entre otros. Pero ninguno de ellos, y en especial Agustín, uno de los más notables y prolíficos escritores trinitarios, hizo ninguna mención que pudiera indicarnos que en esta Biblia ya se encontraba la coma juanina. Es necesario decir que la Vetus Latina no fue traducida por una sola persona o institución y ni siquiera se editó de forma uniforme. La calidad y el estilo de los libros individuales variaba y por lo tanto no era muy confiable. Por esta razón fue necesario que el Papa Dámaso en el siglo IV encargara la traducción a Jerónimo de una Biblia latina más confiable. Recordemos también que la Vetus Latina utilizó a la Septuaginta, la cual era una traducción del hebreo al griego, y posteriormente traducida del griego al latín. Una vuelta innecesaria, ya que podía haber sido traducida directamente del hebreo al latín. Como información general,
te diremos que la Septuaginta fue una traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. En el tiempo de esta traducción, Cristo aún no había nacido y por lo tanto no había Nuevo Testamento. Esta traducción fue ordenada nada más y nada menos que por el faraón egipcio de nombre Ptolomeo II en el siglo III a.C., con el objetivo en mente de ser puesta en la Biblioteca de Alejandría. Esta traducción recibe su nombre de los 70 eruditos judíos que se ocuparon de traducirla. Ahora pasemos a otra Biblia antigua, la Vulgata Latina original. Fue traducida también del hebreo y griego al latín por Jerónimo de Estridón en el siglo IV. Esta Biblia tampoco contiene los versículos 7 y 8 propuestos por la coma juanina. Esta coma también está ausente de Biblias antiguas como la siriaca, copta, armenia, etiópica, árabe y eslava. En general, esta frase está ausente de los manuscritos de todas las versiones bíblicas antiguas. Vamos entonces a los añadidos tardíos. Pero, ¿y dónde nace este tema o discusión acerca de la coma juanina? Para responder esta pregunta tenemos que hablar de la definición del texto mayoritario, texto recibido y también hablar del trabajo de Erasmo de Róterdam. El texto mayoritario es una forma de texto del Nuevo Testamento que se basa en el texto de los manuscritos griegos más antiguos o escritos en letras mayúsculas. Mientras que el texto recibido o textus receptus es una forma de texto del Nuevo Testamento que se basa en el texto de los manuscritos griegos más tardíos o escritos en letras minúsculas. Ahora hablemos un poco de Erasmo de Róterdam. Erasmo fue un renombrado humanista, erudito y teólogo holandés que vivió a finales del siglo XV y principios del XVI. Es mejor conocido por su traducción del griego al latín del Nuevo Testamento. La obra de Erasmo sobre el Nuevo Testamento, conocida como Novum Instrumentus Omne, todo nuevo instrumento, no tuvo acceso a los manuscritos más antiguos y diversos que tenemos disponibles hoy en día gracias a los avances en la investigación textual y los descubrimientos arqueológicos. Desafortunadamente tampoco pudo usar los códices sinaítico y vaticano. El primero porque aún no se había descubierto y el segundo porque el Vaticano solo le permitió a Erasmo ver el manuscrito en 1516, cuando lo visitó en Roma. Sin embargo, no pudo copiar el manuscrito y solo pudo tomar notas de él. En cambio, se basó en gran medida en el Textus Receptus, también conocido como el texto recibido, el cual fue una compilación de textos griegos reunidos por el propio Erasmo, principalmente basados en manuscritos bizantinos tardíos. Los manuscritos bizantinos que Erasmo usó para su trabajo datan principalmente de los siglos XII al XV. Estos manuscritos pertenecen a la tradición textual bizantina, que era la principal tradición textual utilizada en el Textus Receptus. Durante su vida, Erasmo publicó 3 traducciones del Nuevo Testamento. La primera fue la Novum Instrumentum Omne, todo el nuevo instrumento, de 1516. Esta fue la primera edición de Erasmo del Nuevo Testamento en latín. Contenía el texto griego del Nuevo Testamento junto con su propia traducción latina y notas críticas. Después tenemos el Novum Testamentum Omne, todo el Nuevo Testamento, de 1519. Esta es una versión revisada de la edición de 1516. Erasmo realizó algunas correcciones y mejoras en esta edición basándose en manuscritos griegos adicionales. Por último, el Novum Testamentum, Nuevo Testamento de 1522. Esta es otra edición revisada del Nuevo Testamento. En esta edición, Erasmo hizo cambios adicionales en el texto en latín, basándose en manuscritos adicionales y correcciones que le proporcionaron otros eruditos, además de incluir la famosa coma juanina. Y pongan atención, porque aquí es donde viene el truco. En las traducciones de 1516 y 1519, Erasmo no incluyó la coma juanina, pues no había evidencia ni en papiros ni en códices para hacerlo. Pero sorpresivamente en la versión revisada de 1522, los versículos 7 y 8 del capítulo 5 de la primera carta de Juan fueron adicionados. Pero como Erasmo no estaba seguro de esta adición, los puso entre corchetes. Pero con el tiempo los corchetes desaparecieron y se volvió parte de la epístola de Juan. Y todo esto ocurrió porque Erasmo recibió mucha presión de todas direcciones para hacerlo así.
Aquellos que argumentan que Erasmo estuvo más que feliz y convencido de incluir esta escritura adicional dentro de la epístola de Juan están faltando a la verdad, pues Erasmo dejaría prueba de su inconformidad en una nota de pie de página. Erasmo recibió muchos ataques por no incluir la coma juanina en las dos primeras ediciones de su traducción del Nuevo Testamento al latín. Estos ataques vinieron de algunos estudiosos como Edward Lee, Jacobus Stunica y Francisco Tunita, los cuales protestaron contra la no inclusión de la coma juanina por parte de Erasmo. Edward Lee fue un erudito bíblico que escribió una obra llamada Elenchus Erasmi o Lista de Erasmo, en la que criticaba la traducción del Nuevo Testamento de Erasmo. Lee criticó la decisión de Erasmo de no incluir la coma juanina en su traducción y argumentó que la coma juanina era una adición genuina al texto bíblico y que Erasmo estaba equivocado al no incluirla en su traducción. Jacobus Túnica, también conocido como Diego López de Zúñiga, fue uno de los principales editores de la Biblia Políglota Complutense y también fue conocido por sus controversias con el humanista Erasmo de Rotterdam, entre otras cosas por no incluir la coma. Francisco Tunita también fue uno de los editores de la Biblia Complutense. Tunita, otro de los eruditos que atacó a Erasmo de Rotterdam por no incluir la coma juanina en su traducción del Nuevo Testamento al latín. Tunita escribió un libro llamado De Emendatione Nove Testamenti, o sobre la revisión del Nuevo Testamento, en el que criticaba la traducción de Erasmo. Tunita argumentó que la traducción de Erasmo era inexacta y que no era fiel al texto original griego. De igual manera, algunos de los que le proporcionaron apoyo financiero para la traducción del Nuevo Testamento provenían de la Iglesia Católica. El cardenal inglés Thomas Wolsey, quien fue uno de los principales patrocinadores de Erasmo, tenía conexiones eclesiásticas y políticas importantes y posiblemente también presionó para la inclusión de la coma juanina. Fue después de todos estos ataques que Erasmo comete el error de decir que si se encontrara al menos un solo texto en griego que contuviera la coma de Juan, entonces él la incluiría en su tercera edición como parte de la epístola de Juan y por ende como parte de la Biblia. Esta coma ya se encontraba incluida como parte de la Vulgata Latina revisada del año 800, pero Erasmo requirió un texto original en griego y la Vulgata no cumplía con esta exigencia ya que estaba en latín. La Vulgata Latina antigua del siglo IV no contenía esta frase, pero este texto podría haberse añadido como una glosa ya en el siglo IV y fue agregada al texto de la epístola en la revisión de la Vulgata Latina cerca del año 800. Y decimos que es un error de Erasmo porque la Biblia claramente dice que para juzgar cualquier asunto se necesitan 2 o 3 testigos, y Erasmo, ignorando la recomendación de Dios, solo pidió uno de ellos. Un gran número de eruditos creen que los versículos 7 y 8 constituyen sin duda alguna una glosa explicativa marginal que algún escriba intercaló en el texto, al pensar que era buena oportunidad para fundamentar el dogma trinitario, o en otras palabras, para ayudarle un poco a Dios. Pero dichas frases faltan en todos los manuscritos griegos de la antigüedad y aún en las primeras versiones latinas, pero fue introducido en la Vulgata y pasó al Textus Receptus, o texto recibido. Pero la inclusión de esta frase rompe totalmente el hilo de la argumentación del capítulo 5 de la primera carta de Juan. Pues bien, el documento en griego requerido por Erasmo apareció y fue uno solo, el llamado manuscrito 61 o Códice de Montfortianus, de principios del siglo XVI. Más tardío no podía ser, pero a Erasmo, hombre de palabra, le tocó cumplir con su promesa e insertarlo en su tercera edición del Nuevo Testamento de 1522. Erasmo se dio cuenta rápidamente que el manuscrito 61 no constituía ninguna evidencia, pues el pasaje se delata a sí mismo, pues parece haber sido traducido al griego desde un documento en latín. Es decir, todo parece indicar que el original del cual fue copiado el manuscrito 61 nunca estuvo en griego. Erasmo, un erudito en el idioma griego clásico, se dio cuenta que el manuscrito 61, el cual está en griego, adolece o le faltan los artículos que no son necesarios en latín, pero en griego son fundamentales. Recordemos que los artículos son palabras cortas que se usan para indicar el género, número y caso de una palabra. Es decir, que quien quiera que tradujera y escribiera este códice no se dio cuenta que para pasar este texto del latín al griego necesitaba los artículos.
Entonces le tocó a Erasmo mismo introducir los artículos definidos para hacer el texto más gramaticalmente comprensible. Por lo tanto, Erasmo supo de inmediato que este documento no era un original griego, sino una mala traducción desde el latín. El manuscrito 61 contiene varias otras fallas, incluidas omisiones, errores y cambios de puntuación. Estas fallas hacen que el texto sea aún más difícil de entender y ponen en duda la confiabilidad del manuscrito 61 como una fuente del texto original de la Primera de Juan. Aquellos que tratan de decir que Erasmo quedó convencido con este manuscrito faltan a la verdad, pues la honestidad intelectual de Erasmo lo llevó a adicionar una larga nota, dejando a los lectores con la decisión acerca de la veracidad de esta coma. La cláusula juanina figura en la mayoría de las traducciones bíblicas publicadas desde 1522 hasta la última parte del siglo XIX, debido al uso generalizado de la tercera edición del Textus Receptus que fue elaborado por Erasmo de Róterdam. Erasmo fue muy claro durante las dos primeras traducciones del Nuevo Testamento, explicando que no incluyó esta frase o coma en sus dos primeras ediciones porque no la encontró en ningún manuscrito griego, sino solo en algunos latinos. Para la tercera edición de 1522, Erasmo vuelve a ser muy honesto y escribe: algunos manuscritos tienen estas palabras y el Espíritu Santo, pero los más antiguos no lo hacen y no se encuentran en las ediciones griegas más antiguas. Por lo tanto, no estoy seguro si se deben ser impresos o no. Sin embargo, para que el lector pueda decidir por sí mismo, los he impreso entre corchetes. Esta nota a pie de página es significativa porque muestra que Erasmo de Róterdam estaba indeciso sobre la autenticidad de la coma juánica. Erasmo sabía que la coma no se encontraba en los manuscritos griegos más antiguos, pero también sabía que sí se encontraban en algunos manuscritos y que había sido aceptada por la Iglesia Católica. Por lo tanto, decidió imprimir la coma entre corchetes, lo que indicaba que no estaba seguro de su autenticidad. La decisión de Erasmo de imprimir la coma entre corchetes fue controversial en ese momento y sigue siéndolo hoy. Algunos estudiosos creen que Erasmo estaba equivocado al incluir la coma en su traducción, mientras que otros creen que estaba en lo correcto al hacerlo. El debate sobre la autenticidad de la coma juanina continúa hasta hoy, hasta el día de hoy. Finalmente, déjanos decirte que todo este asunto de la coma juanina no afecta para nada la doctrina de la Trinidad. Autores responsables como Francisco La Cueva hacen una elegante y perfecta presentación de la Santísima Trinidad con muchos otros versículos de la Biblia, sin mencionar la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8, para no comprometer su defensa doctrinal. Muy bien, hermanos todos, les invito a que investiguen un poco más acerca de este asunto y tomen su propia decisión, siempre en el nombre de Jesucristo y con el poder de la santa unción del Espíritu Santo. Si te parece, dale pulgar arriba y compártelo, y nos vemos la próxima oportunidad. Que Dios les bendiga grandemente a ustedes y a su núcleo familiar. Hasta pronto.